Hola, ¿Cómo te va? muy buenas tardes, señor Goñi. Muy bien, ¿y usted? Bien, pues aquí estamos, Así lo veo. sufriendo. Mira donde yo vivo. Esto ¿Dónde te lo vive? muestro para sí, donde yo me paso, para que Ah, sufras. ¿Ah? se parece a la casa de Neruda de Isla Negra. Sí, soy vecino de Don Pablo y vivo en Isla Negra. Ah, Efectivamente, el mismo paisaje. buen ojo. Sí, pues yo aprendí, yo soy un gran nerudiano y mistaliano. Ah, genial. Y aprendí de Neruda de que hay que seguir todo lo que este señor hizo, porque todas las partes donde vivió son las mejores partes del mundo. Así Claro. que Señor Goñi, cuéntame, pues, ¿cómo estás tú? todo bien, aquí en el canal, entrando hace poco, mi horario parte a las 5, así que recién comenzando el día para mí, es como mi mañana. ¿Tú Vamos, trabajas en el noticiario de la tarde, de la sí, noche? en el central y en el medianoche. Ya, ya. Vamos de lleno con el tema de la entrevista, que es precisamente ¿qué opinión le merece a usted, como ex ministro de Defensa de Michelle Bachelet, esta filtración de datos del Estado Mayor Conjunto? A grandes rasgos. Bueno, efectivamente lo que ha ocurrido es una cosa muy lamentable, es sin duda grave, son esas cosas que no deben o no debieran ocurrir. Esta vulneración de las redes, en este caso del Estado Mayor Conjunto, eh, nos abre una, unas ventanas preocupantes. Afortunadamente, da la impresión de que el acceso que han tenido estos hackers sobre los cientos de miles de emails no son material eh, particularmente interesante desde el punto de vista de la seguridad nacional. Eh, no debiera ser. Los protocolos y las normas que existen en el Ministerio de Defensa respecto a cómo debe circular la información y los distintos niveles de información son extraordinariamente claros y precisos. O sea, no debiera haber en esta red información comprometedora. Eso debiera ser así. Si se han cumplido obviamente los protocolos, las normas para esto. Pero por otra parte también es cierto de que avesados analistas pueden juntar un poquito de información por acá. Es tanta la información que dice, una parte he visto 400.000, otra parte 600.000 emails. Es muchísima información que hay allí, que si bien el 90 y tanto o 99% a lo mejor no tiene relevancia, pero a lo mejor juntando una opinión por aquí, una opinión por allá, se pueden ir armando ciertas mallas de información que si bien no va a comprometer la seguridad nacional, espero que así sea, de todas maneras entregan información para gente que se dedica a esto eh, y que trabaja con información abierta, con información pública. Claro. Así que es una cosa extraordinariamente lamentable. Y por otra parte, que, como decía recién, si estos son hechos que no debieran ocurrir, pero una vez que ocurren, hay que inmediatamente reaccionar muy rápidamente para aislar el o los focos de esta infiltración de los hackers, eh, poder entonces detener ese flujo de información que está siendo usurpada y que está siendo robada y poder de esta manera limitar el daño que se nos puede hacer. Y eso va también acompañado de otra realidad. O sea, la llamada seguridad cibernética es una seguridad particularmente importante hoy en día en todo el mundo. Ya sabemos de muchísimas situaciones que se ya han dado en situaciones de paz, ni siquiera pienso en situaciones de guerra, Claro. en la propia Europa, en que ha habido muchos ataques cibernéticos a instituciones oficiales, a bancos, que han paralizado bancos durante 1, 2 o 3 días en su funcionamiento, y que están ahí, que nos demuestran de que es un tema relevante, que hay que enfrentar con prontitud y además con oportunidad. No se José, trata de que tú vas a resolver un tema de decir ya, hemos hecho un análisis de seguridad cibernética para tal o cual institución, hemos deducido A, B, C o D, hemos tomado la medida,
las medidas y con eso nos quedamos tranquilos. Vas a tener Claro, que estar permanentemente evaluando. Y esto es muy dinámico, esto cambia probablemente semana a semana, así que es una cosa muy dinámica. comprendo. José, una consulta. Usted fue ministro de Michelle Bachelet I, de 2007 a Es, 2009. En ese entonces se veían, o cómo se resguardaban de ciberataques, el tema estaba presente, no era tema. ¿Cómo le tocó enfrentar este tipo de situaciones durante su gestión como ministro de Defensa? sí, por cierto que era tema. Existía ya una preocupación grande acerca de estos ciberataques y se establecieron formas de trabajo. Habían departamentos trabajando con esto en el mismo ministerio, justamente y en las instituciones, que si te fijas, en general las instituciones funcionaban muy bien. Las tres ramas me refiero de las Fuerzas Armadas, y yo no he conocido por lo menos algún tipo de infiltración ahí de hackers. Ujú. Eso aparentemente, la información que manejamos estaba funcionando bien. Pero como te digo, ya en esa época, y seguramente de mucho antes también, ya venía esta preocupación. Si es una cosa evidente, de evidente importancia, particularmente en el mundo que estamos viviendo. Claro, mencionaba hace poco que esta filtración tal vez 99% era irrelevante, pero si juntaban pistas se podría hacer algo comprometedor o no sé, no quiero poner esas palabras, pero ¿qué consecuencias traería para la seguridad nacional de Chile y de los países involucrados, que creo que se han filtrado también documentos de Perú y de Bolivia? Pero, Claro. por ejemplo, yo me tocó ver uno donde se señala el porcentaje de amenaza de países, después de varios estudios, de países como Argentina, como Perú, como Bolivia, y con Argentina en particular y con Perú tenemos índices anormales de amenaza. No lo normal que se esperaría bajo el 40% de amenaza como con Bolivia. Teníamos un 50% con Perú, un 48%. Eso que los ciudadanos que se metan ahí de toda Latinoamérica pueden ver completamente claro cómo la inteligencia nacional percibe, analiza a sus vecinos. ¿Eso no compromete en algún punto a la seguridad nacional también? Entre otros documentos varios. Sí, obviamente yo no conozco toda la información que ha sido extraída del sistema. Así que no podría ser, afirmar categóricamente que no va a comprometer la seguridad nacional. Lo que yo trataba de decir es que si se han cumplido las normas, si se han cumplido los protocolos respecto a cómo se transmite la información, no debiera haber en esta red información comprometedora. Esa es una afirmación de principio, diría yo. Ujú. Ahora, es de esperar de que no haya habido. ¿Mm? Yo no lo sé y no sé si alguien lo sabe. Revisar 400 o 600 mil emails va a tomar bastante tiempo, Claro. sin ninguna duda. Y sí, lo que puede estar ocurriendo, lo que usted señala, de que efectivamente hay alguna opinión o algunas opiniones sobre determinados temas que si bien no van a comprometer o no debieran comprometer la seguridad nacional, en el supuesto que yo señalaba anteriormente, sí pueden dar pábulo a especulaciones, a, a opiniones también o contraopiniones de las personas, instituciones, los países que sean considerados y analizados en esas opiniones, en esos emails. Evidentemente que eso puede y seguramente, como usted me lo afirma, esa información está también dando vuelta por Claro. allí. Y allí tendrían las autoridades que rápidamente responder para poder evitar que eso escale a problemas mayores, que no debiera hacerlo. Mi estimado José, siguiendo con las consecuencias, ¿qué le ha parecido la reacción del gobierno que vio truncada su gira a Nueva York, la Asamblea de la ONU? ¿Cómo le pareció la reacción del gobierno, de los ministros? ¿Le parece que es suficiente la remoción del general Mira, en primer lugar, yo creo que la actitud del general Parva ha Paiva? sido, Paiva, perdón. Paiva, general Paiva, perdón, ha sido extraordinariamente oportuna, rápida, y él ha asumido la responsabilidad militar, de la responsabilidad que le significa ser el jefe de la institución. Eh, y por parte
El gobierno yo más bien me centraría en la ministra, que me parece que ha reaccionado bien. No conozco más allá de la información pública, te lo debo decir. No sé cuándo exactamente y qué fue informada sobre este tema. Por ahí circulan algunas cosas que dice que fue informada antes de que viajara y otras opiniones del gobierno que he visto que dicen que no lo fue. Eh, pero con la información que yo manejo, creo que la ministra ha reaccionado bien, ha hecho la, las respuestas, ha tomado la iniciativa que correspondía desde el punto de vista interno, de organizar una forma de enfrentar rápidamente el problema internamente, desde la estructura del ministerio, de iniciar los sumarios correspondientes y de entregar la información para que opere la justicia militar en este caso. Creo que con la información que tenemos, ella ha actuado de la manera correcta. Yendo a un tema más de contingencia, que también se puede vincular, usted lo mencionaba en su comentario anterior, sobre las interpretaciones que se puedan hacer de parte de la ciudadanía, de, no sé, pues, dar pie a grandes fake news, tomar interpretaciones sesgadas. ¿Para qué se puede prestar este tipo de filtración? ¿Es comparable, por ejemplo, a lo de Wikileaks? ¿Se puede usar, por ejemplo, para que ciertos sectores un poco más extremos de izquierda y derecha aprovechen este material filtrado para sacar provecho político? ¿Qué opinión le merece ese tipo de interpretaciones que se puedan hacer? Hoy en día es infinito. Sí, mira, yo creo que en general es un tema tan delicado, en general, los temas que se refieren a la defensa nacional, eh, no debieran ser materia de discusiones de contingencia política en nuestro país. Debiera ser efectivamente temas asumidos como de responsabilidad de Estado por todas las fuerzas políticas. No se debiera buscar en buena circunstancia la pequeña ventaja política, como se dice, ¿no? Ujú. Frente a estas situaciones. Yo creo que eso debiera estar y lo que yo observo en general, hay excepciones en la otra dirección también, situaciones que ocurren. En general, en Chile hemos, los últimos años hemos trabajado mucho en esa línea. Evidentemente creo que es la línea correcta. Ahora, es inevitable que van a surgir el mal uso de información. Eh, Usted mismo señalaba que surjan el manejo de fake news a partir de esto, porque es muy fácil ir cortando frasecitas Claro. de distintos informes y irlos pegando y armar A una propósito del segunda estallido social, informe. que se ha especulado Exactamente. demasiado con eso. Sí, 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 yo algo he visto, pero le reitero, yo no conozco la información, es todavía bastante eh, sesgada lo que está apareciendo. Y obviamente respecto al estallido social, en que en lo que yo entiendo que hay mucha opinión de parte de jefes de las instituciones armadas, Ujú. porque ellos estaban movilizados, estaban en la calle en ese momento. O sea, en una situación de normalidad no debiera ocurrir que sean tan opinantes respecto a situaciones de esa naturaleza de política interna. No les corresponde. Pero lo que yo entendería, y espero no equivocarme, era que obviamente estaban analizando los espacios, los terrenos, los territorios, como dicen hoy día, en que estaban operando por instrucciones del gobierno de la época Claro. o del gobierno de ahora, en el caso de la macrozona sur. O sea, esa contingencia eh, también social eh, les influye en su trabajo, así que tienen que ser parte de sus opiniones, sus comentarios, sus discusiones internas. Claro. Esta filtración, a su parecer, podría debilitar, no sé, a las instituciones armadas, a las Fuerzas Armadas, podría quitarle, restarle credibilidad o al mismísimo gobierno o al Estado de Chile. ¿Cuál es la magnitud en su parecer? No debiera, no conozco, no sé si alguien conoce la magnitud de todo lo que hay, de toda la información que está allí, como poder afirmar categóricamente si sí o si no. Pero sí, reitero nuevamente, si se han cumplido los protocolos y las normas, no debiera haber información que comprometa el funcionamiento de las instituciones. Lo que sí obviamente va a poner en cuestión la seriedad de los sistemas de protección y de la seguridad cibernética de las instituciones y particularmente en este caso de la institución vinculada, porque como recordaban antes, da la impresión de que las tres instituciones de las Fuerzas Armadas
han logrado un buen nivel de seguridad cibernética. Espero que lo mantengan, que lo conserven, que tienen que estarlo ayornando permanentemente, y para eso también se requieren recursos. Ellos tienen que invertir mucho recurso en esto, y esas son inversiones que son necesarias. Pero probablemente el Estado Mayor conjunto sí va a perder cierta credibilidad por un tiempo, por lo menos hasta que supere este problema, por este hackeo de que han sido víctimas. José, para ir cerrando, la última pregunta. ¿Qué le parece la existencia, la finalidad, los propósitos de este tipo de organizaciones, de los hackers? De los hackers. Como el caso de Ah, Wikileaks o como este caso, que sí. filtran esta información reservada. Yo creo que son inherentes a la época que estamos viviendo. Eh, algunos lo hacen por divertirse, otros lo hacen por robar y ganar dinero, y otros lo hacen por razones ideológicas, digamos, que es aparentemente el caso de estos grupos, como lo fue las filtraciones De de Wikileaks. Wikileaks en su momento también, en que hay otras razones, digamos, que lo fundamentan. Y yo creo que son propias de esta época. Hay tanta información que está circulando a través de las redes que la tentación para gente que conoce esto, que son expertos en esto, eh, debe ser enorme. De ingresar a la CIA, por ejemplo, debe ser una cosa fascinante para, para este tipo de especialistas, de hackers. Eh, y por qué no ingresar en la Defensa Nacional de Chile. También son cosas que para ellos deben ser desafíos extraordinariamente interesantes. Y si a eso le pones ideología, le pones un objetivo, obviamente que tienen hartas motivaciones para poder, para incentivar estas acciones. Por ejemplo, muchas de las personas que aparecen en esas filtraciones no tenían ninguna responsabilidad de nada y aparecen información privada, íntima, que no tendría por qué saberse, expuesta a la opinión pública, en función a las consecuencias que puedan involucrar las libertades de ciertas personas, la exposición de información privada, la seguridad de los datos. ¿Le parece que debiese legislarse, crearse políticas públicas de protección de datos, que, bueno, ya se está avanzando en eso? ¿Debería penarse? ¿Qué opinión le merece? Sin duda, sin duda. Desde el punto de vista legal, obviamente hay que avanzar. Entiendo que hay leyes que están en el Congreso en este momento al respecto. Han estado esperando durante años. Los Eh, neuroderechos. claro, eh, sin duda que hay que legislar para proteger al individuo, a la individualidad, la privacidad de la gente. Eso es sin ninguna duda. Pero más allá de las leyes que se establezcan para establecer las penas, lo importante aquí es que las instituciones eh, que están en la mira, públicas y privadas, desde bancos, qué sé yo, a empresas privadas y públicas, gobierno, instituciones de gobierno, fuerzas armadas, en fin, sistemas de justicia, tienen que tomar sus sistemas, sus medidas para generar su sistema de seguridad cibernética. De todas maneras, eso es una actividad sine qua non a las instituciones hoy en día. Incluso uno como persona está tratando permanentemente de detectar que no le hagan, que no le hagan ningún tipo de hackeo a su WhatsApp, yo no tengo Facebook y esas cosas, pero los que tienen ese tipo de redes sociales están, me imagino que permanentemente preocupados. Imagínate en el caso de un Estado, la preocupación debiera ser pero segundo a segundo y Claro. permanentemente. Y reitero, de tal manera que hay que estar preocupado invirtiendo en esto. Si esto es una cosa cotidiana, está cambiando día a día. Muy bien, José Goñi, exministro de Defensa del Estado de Chile, ha sido todo un honor, un gusto esta grata conversación. Estamos en contacto y muchas gracias por su tiempo, más bien. Muchas gracias a ti, que te vaya muy bien. Igual, disfrute la vista de ese océano maravilloso. Sí, el otro día anduvo un colega tuyo por acá, ¿Ya? Juan Carlos, creo que el que hace el programa de Alarcón. archivos. Sí, Sí, pregúntale. Él estuvo acá y quedó fascinado. fascinado con esto. ¿No? Muy bien, pues. Quedó de volver, así que espero que lo haga. ¿No? Yo creo que lo va a hacer. Sí, un hombre de palabra. Sí.
Que te traiga, pues, venga juntos. Ya pues, que esté muy bien. Hasta Bueno, un luego. gusto enorme. Un Que estés abrazo. muy bien. Chao, gracias.